Yo quiero que veamos cómo nosotros podemos responder apropiadamente a la Navidad. Y quiero que veamos en el relato del anuncio del ángel Gabriel a María, cómo fue que María recibió y respondió a este anuncio de que en su vientre estaba nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, el Redentor de su pueblo. ¿Cómo responder hoy que tú vas a celebrar en la noche con una cena Navidad? Tal vez tú que estás explorando la fe cristiana, tal vez tú que estás considerando darle atención a esto, y tal vez tú que apenas estás metido en los regalos, en el viejito pascuero y en el consumismo, quiero decirte por qué nosotros estamos celebrando Navidad y cómo podríamos responder. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos de 26 a 38 en este primer momento. Vamos a leer hasta el 56, pero ahora en este momento vamos a leer versículos 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este registro inspirado en tu palabra, y que por él, Señor, por las respuestas, por la actitud de María, Señor, nosotros podamos hoy aprender cómo responder al anuncio que se hizo miles de años atrás de que ha nacido el Salvador. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, vimos la semana pasada justamente lo que les comenté, la forma humilde también en la que el Señor, el Redentor de su pueblo vino. Él no nace en un palacio, nace en un pesebre. No es enviado a una familia real o importante, es enviado a una jovencita pobre, desposada con un hombre pobre, en un pueblo pobre. Y de esa manera vivió nuestro Redentor. Esto fue lo que hizo Dios. Mientras que todos los hombres quieren escalar en la vida y llegar a lo más alto, solamente Dios se humilló, se hizo niño para estar con nosotros, habitar con nosotros y para darnos redención. Cristianismo, hermanos y amigos, es rescate. Eso es lo que significa la palabra redención, y rescate de la muerte y de la separación con nuestro Creador, que fue para Él, para quien fuimos creados. Es lo que necesitamos. Cristo lo provee. Ahora, hoy veremos el anuncio que fue hecho a María y vamos a concentrarnos específicamente en la manera en que la Virgen respondió a este anuncio hecho por el ángel Gabriel, y vamos a aprender con ella de qué manera podemos responder a la Navidad. Entonces, en resumen, hoy veremos cómo el ejemplo de María nos presenta una buena manera de responder a la Navidad, al anuncio de salvación en Cristo Jesús. Y lo primero que les quiero llamar la atención es que María respondió de manera reflexiva. No fue ingenua, no fue precipitada. Recibe la visita de un ángel, eso ya es asombroso, extraordinario, improbable. Y con su saludo
Él ya medio que le está asegurando que viene una noticia realmente importante. ¿Y cuál fue la reacción de María? Fue de reflexión. Se preguntaba qué significaba todo esto. No fue un simple, está bien, si tú lo dices, pues yo lo creo. Ahí la expresión dice, María se preguntaba qué significaba todo esto. Póngase en el lugar de ella, en sus zapatos. Un ángel con un anuncio extraordinario a una jovencita sencilla, una adolescente. Y ella se preguntaba qué significaba todo esto. Y esta palabra, esta expresión se preguntaba, tiene el sentido de ponderar, hacer cuentas, verificar, pensar intensamente lo que estaba escuchando y lo que estaba siendo colocado delante de ella. El anuncio más importante se le estaba dando. Su vientre cargaba al Redentor de su pueblo y María, como les dije, nos responde con, ok, si tú lo dices, lo creo. Pero tampoco cerró su corazón a lo que estaba sucediendo. Se preguntó qué era lo que eso significaba. Ahora, María, como una buena judía, había escuchado algo que en su teología y en su cultura y en el ideal judío no cabía ni por un momento. Era profundamente chocante. En la mente de ningún judío era improbable, era imposible lo que María estaba escuchando. Que Dios se encarnara, era imposible. Nosotros gastamos un tiempo la semana pasada hablando de lo que pensaba el judío significaba Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos escuchaban esa promesa de Isaías y rápidamente la asociaban a un gran líder político, militar, que iba a traer finalmente paz, prosperidad, soberanía y autonomía sobre este territorio, que los iba a reivindicar como su pueblo, como pueblo de Dios, e iba a traer destrucción a los enemigos, y ellos iban a decir, Dios está con nosotros. Pero que Dios se encarnara, se metiera dentro de piel y hueso, oye, esto estaba fuera de la cabeza de cualquier judío. Esto chocaba la teología de una chica como María, era imposible. Por esa razón ella está diciendo, ¿qué significa todo esto? Reflexión. Y este es un buen camino para ejercer la fe en Jesucristo. Pensar, ponderar, considerar, oír con atención. La fe no es un suicidio intelectual. La fe no es un salto al vacío. La fe no es un salto a la oscuridad. Es absurdo, es improbable. Démosle a ver qué pasa. María quería saber qué significa esto. La fe demanda que usemos la cabeza, que consideremos el anuncio, que hagamos preguntas, que busquemos evidencia que respalden lo que escuchamos, que nos preguntemos qué significa todo esto. La fe es una disposición en Jesús, ¿no? La fe en Jesús es una disposición a renunciar a la idea de que todo debe suceder de la manera que a mí más me parezca y me resulte convincente. Eso sí, vamos a tener que renunciar a que el mundo y las cosas funcionen de la forma que a nosotros más nos parezca y nos convenza. Porque decir que Dios se encarnó y se hizo bebé suena muy improbable. Pero cuando hay Dios en esa ecuación, lo sobrenatural es posible. Sin Dios, ahí sí estás perdido. No hay manera de encajar esto. Pero sí hay Dios, creador de absolutamente todo. Que Él mismo se haya hecho bebé es una posibilidad, pero es una posibilidad escandalosa. Que Dios en su gloria se haya despojado de todo y de sí mismo para andar con sus criaturas. Y no para andar de cualquier manera, no para pasearse con arrogancia sobre este mundo y sobre su creación, no para pasearse sobre este mundo y mirar por encima del hombro a aquellos pecadores miserables, sino para pasear por este mundo totalmente movido a compasión por aquellos que están muertos en tinieblas. Esto es impresionante. Navidad, entre más se piensa, es más impresionante. Entonces la fe en Jesús es una invitación a considerar lo sobrenatural. Cuando comienzas a ver que el anuncio del Evangelio
podría ser consistente y verdadero. Cuando te das cuenta de que la verdad es diferente de lo que pensabas, entonces te entregas a ella y permites que la verdad dirija tus pasos. Ese fue el primer paso de María, responder con reflexión, y somos invitados a hacer lo mismo. ¿Quieres encontrar y descubrir la verdad? Responde con reflexión. Cerrar el corazón no es una buena idea. María no abandonó la conversación, pidió más información. Fíjense el versículo 34. María pregunta, ¿cómo esto va a suceder? Nunca he estado con un hombre. ¿Cómo es posible esto que me estás diciendo? Ella está reflexionando, está siendo racional, pero no está abandonando la conversación y cerrando su corazón. Bobadas. Sal de aquí. No, ella está preguntándose. Y cuando se permite entonces esa exposición al mensaje y escucha con atención, y a pesar de sus temores, ella se entrega. Fíjense versículo 38. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Ahora, esta declaración todavía no es una declaración, por así decirlo, viva y de asombro delante del Señor. Ella está diciendo un poco, bueno, estoy aquí, si esto va a suceder, aquí está tu sierva, cúmplase en mí lo que has dicho. Pero la fe de María va a crecer porque la fe, como la de nosotros, es progresiva. Primero se escucha el anuncio, se considera, no se huye de la conversación, se hacen preguntas, se atiende con diligencia y entonces comenzamos a pensar en la posibilidad de que eso que estamos oyendo sea una realidad, no como un salto al vacío, sino como una disposición consistente a vivir esa experiencia. Aún no vemos a María una fe viva. Ella dice, soy tu sierva, que se haga en mí lo que estás diciendo. Pero esta respuesta todavía no captura ese asombro y esa fe viva, esa confianza personal en Jesús que nos lleva al arrepentimiento, que nos impulsa a desviar el camino de condenación y que nos hace ir en dirección al Salvador. La respuesta de María se trata más bien de una actitud que manifiesta una disposición a experimentar lo que acaba de oír. Y hay personas que comienzan su vida cristiana justamente de esa manera, no con tanto entusiasmo, no con esa fe robusta, inquebrantable y asombrosa. Comienzan su vida cristiana no huyendo de la conversación, sino dando atención y haciendo más preguntas. Aquí hay personas que están considerando la fe y llevan haciéndolo un buen tiempo. No hay afán. Sigue haciendo las preguntas, pero no huyas de la conversación. No cierres tu corazón. Busca las evidencias. Te vas a encontrar en esa búsqueda historias de hombres que han buscado respuestas a sus dudas y se han encontrado con el Cristo de par en par. Y se han entregado a Él. Comienzan a percibir que la fe cristiana no es tan absurda como pensaban. Empiezan a ver las inconsistencias de sus prejuicios. Comenzaron a hacer preguntas, pero aún necesitan confiar con todo su corazón. Descansar en Jesús como su Salvador. Confesarlo como su Señor, arrojarse y agarrarse a Él. Alabarlo y adorarlo, reconocerlo en toda su plenitud. Pueden participar de la iglesia, eso está muy bien, sigan haciéndolo. Pueden tener interés en conocer más del cristianismo, perfecto. Están en una situación en la que no descartan la posibilidad de seguir explorando, pero aún no se arrojan completamente a Jesús. Yo te invito a que sigas insistiendo. Ahora fíjense cómo la fe de María va a progresar y va a dar un salto como de resignación, una resignación expectante, a una cosa impresionante de alabanza y gratitud. Fíjense, versículos 39, este es el encuentro de María con su pariente Elizabeth. Versículo 39, vamos a leer hasta el 56. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María,
la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor, ni mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa. Esto ya es una respuesta bien diferente, ¿no? Esto es una respuesta en la que ya hay confianza personal en Jesús, hay alabanza, hay asombro y hay un reconocimiento pleno de que aquello que ella está cargando en el vientre no es un niño cualquiera, es el propio Dios encarnado. Entonces, ¿cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo fue que María finalmente pudo rendirse al Señor? Pasar de esa reflexión, esa indagación y esa exploración de lo que le está sucediendo a una entrega total. Bueno, tenemos ahí el relato de Elizabeth. Ella es llena del Espíritu Santo. Se le concede reconocer que el niño que María lleva en su vientre es el mismo Dios encarnado. Y cuando María entonces ve esta respuesta de Elizabeth, vio delante suyo la confirmación de lo que se le había anunciado, la noticia que había recibido. Y sumado a esta experiencia que Dios le estaba proporcionando, entonces terminaron de fortalecer su fe. Pero presta atención a algo, porque esto no fue algo que ella produjo o algo que ella conquistó. De la misma manera que Elizabeth, María tuvo la experiencia de entender que Jesús, el fruto de su vientre, es el Salvador. Y llega un momento, hermanos y amigos, en que el Señor en su gracia nos concede ese reconocimiento final, en el que la verdad de Jesús es iluminada por el Espíritu Santo en nuestros corazones y vemos con claridad, creemos en el Evangelio, respondemos con fe. Y respondemos con fe porque hemos escuchado primero, porque no hemos abandonado la conversación, porque estamos explorando. Esto puede suceder. Este es el potencial de alguien con disposición a seguir indagando la fe. Este es el potencial de lo que le puede suceder a alguien que no está abandonando la conversación del Evangelio. Encontrarse de cara con el Salvador. ¿Ya se ha encontrado con esas personas que dicen: chuta, yo no tengo la fe de ustedes, es que a mí me gustaría que me pasara eso, pero yo no tengo tanta fe? Si comienzas a hacer las preguntas, si comienzas a buscar, el Señor puede hacer algo que ves que otros están viviendo también. Y espero que lo que estés viviendo en otros sea algo precioso y no algo desagradable también. Hay cristianos que dan muy mal testimonio y perdón por ellos también. Pero esperamos que esa vida que tú puedas ver o en tu esposa o en tu esposo o en tu hijo siendo transformada por la gracia de Dios pueda llevarte a considerar la fe en Jesús, y que el Señor, por su gracia y por el Espíritu Santo, en algún momento pueda iluminar ese conocimiento y darte fe personal, fe viva. No es algo que tú conquistas, no es algo que tú produces, es algo que el Señor hace en tu vida. Esa es la naturaleza de la fe, es un regalo de Dios. María no llegó a ese momento por fuerza de voluntad o como parte de una serie de pasos que se dispuso a completar. No dijo: bueno, paso 1, escucho el mensaje; paso 2, hago la pregunta; paso 3, voy a ponderar un poco más.
Y por último, voy a confiar en Jesús de todo mi corazón. Esa confianza es algo que el Señor te regala, no es algo que tú produces. Es algo que tú recibes, es algo que el Señor nos concede. Y es justamente eso, fe, descansar en la obra de Jesús, no en los pasos que nosotros damos. No tienes que seguir una regla o seguir una serie de condiciones y requisitos para confiar en el Señor y ser aceptado y abrazado por Él. Es decir, me entrego, Señor. Y esa entrega es producida por el propio Dios. Pero Dios tiene que abrir nuestros corazones y ayudarnos a vencer nuestros prejuicios, barreras y negaciones. Pastor Tim Keller, hablando de la fe, dice lo siguiente: una de las características de la verdadera fe cristiana es la noción de que existe alguna clase de poder exterior que pone su dedo sobre ti, viene a ti y trata contigo. Te muestra las cosas que te resultan increíbles, te ayuda a ver que es verdad y luego te permite regocijarte y entregarte. María no abandonó la conversación con el ángel, hizo preguntas. Y eso es un buen punto para comenzar a abrazar la fe. Entonces, a menos que Él venga y se revele a nosotros, como lo hizo con María, nunca podremos encontrarlo. No es una búsqueda de nuestra parte hacia Dios, es una búsqueda de Dios hacia nosotros, hacia nuestro corazón. Finalmente, ¿cómo se manifestó la fe de María? ¿Cómo sabes que tú tienes fe entonces? Si tal vez ya tengo esa confianza personal en Jesús, pero no sé qué tan fuerte o qué tan robusta o qué tan consistente es. Yo creo que aquí hay dos respuestas de María que nos dan una señal interesante. La primera es asombro, asombro. Versículos 46 a 49. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Cuando entendemos la naturaleza del Evangelio, que no es otra cosa que la iniciativa del Dios Santo, Todopoderoso, Creador del universo, para conectar con la criatura pecadora, rebelde y finita, para compartir con ella su amor, todo esto al costo más alto posible, su propio Hijo en la cruz. Entonces decimos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo es posible que Dios obre en mi vida? ¿Cómo es posible que Él se haya fijado en mí? ¿Cómo es posible que yo, siendo un finito pecador y rebelde, en medio de este vasto mundo lleno de más personas, sea objeto de la gracia y misericordia de Dios? Asombro es una de las respuestas de la fe. Sabes que ese movimiento de Dios hacia ti es extraordinario. Y tú respondes con asombro. Fíjate en las palabras de María una vez más. María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Bien, María estaba recibiendo en su vientre el Salvador. No pasa eso con nosotros. Pasa algo más extraordinario, creo yo. Pasa la propia salvación ejecutada por Cristo. Ese bebé que María no sabía que iba a ir a una cruz. Nosotros hoy sabemos que Él fue a la cruz. Y ese es el regalo que se nos da cuando abrazamos con fe el Evangelio. Y la segunda respuesta es alabanza. Producto del asombro, entonces María derrama su corazón delante de Dios en alabanza y adoración. Reconoce que Él es el Salvador, que Él es fiel, que Dios la está incluyendo en el cumplimiento de su plan anunciado desde mucho antes de sus antiguas generaciones. El Señor se acordó de su misericordia. Y yo lo alabo por eso. Cuando entendemos el Evangelio, cuando creemos en Jesús,
que ese bebé que nació y se dirigiría a la cruz es el Hijo de Dios, que vivió y murió por amor a mí, respondemos con adoración. No lo hacemos para ganar su amor. No lo adoramos como un emperador demandando por atención bajo obligación. Lo hacemos desde un corazón asombrado, cautivado por su amor, agradecido por su salvación. Adoramos, nos asombramos y nos alabamos porque el propio Dios se fijó en nosotros, nos ha hecho bien y por eso cantamos a Él, por eso le reconocemos y lo confesamos como el único digno de nuestra obediencia y de adoración. Asombro y alabanza. Por esa razón nos rendimos a Él, porque Él vino hasta nosotros y la manera en que vino fue para rendirse y dar su vida por nosotros. Cuando nos rendimos entonces al Evangelio, no estamos haciendo nada diferente de lo que el propio Hijo de Dios ya hizo por nosotros en nuestro lugar: rendirse, entregar su vida en esa cruz por amor a nosotros. Ese bebé que María cargaba en su vientre se dirigía a la cruz del Calvario, no como un accidente, no como la violencia del Estado asesino de Roma, no como una víctima del imperio. Se dirigía a la cruz para representar en su muerte a pecadores miserables que son incapaces de salvarse a sí mismos. María no sabía de eso y sin embargo se rindió a ese bebé y alabó al Señor. Hoy nosotros tenemos el cuadro completo. Podemos ver atrás y ver la cruz de Cristo. Posible porque Dios se hizo bebé. Que en esta Navidad, hermanos y amigos, podamos responder con reflexión, con asombro y con alabanza, porque nuestro Redentor se hizo bebé, se dirigió a la cruz, murió por nuestros pecados y está hoy sentado a la diestra del Padre intercediendo por los que ha ganado al costo más alto posible. Eso es Navidad. Entonces que el Señor nos permita hoy en la noche tener un tiempo de reflexión, de compartir esto con tus familiares, de anunciar la esperanza a la que hemos sido llamados. Amén. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque el costo más alto posible fue pago por nuestra salvación. Y tal vez lo más costoso no haya sido la cruz, haya sido la encarnación. Que el Creador se haga bebé. Esto es impresionante. Se haya hecho uno de nosotros para representarnos e identificarse con aquellos que ama. Permítenos, Señor, exponer nuestros corazones constantemente al anuncio del Evangelio, para que por este anuncio, Señor, nuestra fe sea fortalecida y que el resultado, Señor, de una fe fortalecida sea rendición. Hemos escuchado tanto, Señor, que la fe es para ganar y mover montañas y para triunfar en la vida, y tampoco de la fe es para rendirse más y más a ti. Es para perder y perder más, para ganar más y más de tu amor y tu presencia, Señor. Ayúdanos en este día, en esta noche, Señor, a hacer un poco el camino que Cristo hizo al encarnarse y humillarse, Señor. Que nosotros hoy podamos bajar de nuestros prejuicios, de nuestras ideas de cómo debe funcionar el mundo, y podamos considerar que Cristo se hizo bebé para salvar a muchos. Ayúdanos, Señor bendito. Oramos así agradecidos y para tu gloria. Amén.